Damos gracias a Dios, pues, y yo principalmente le doy gracias por darme la oportunidad al Señor, pues, y a nuestra pastora por darme el privilegio de estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Doy gracias también por este remanente que siempre está dispuesto a escuchar su palabra y está siempre perseverando, siempre está ahí siguiendo pues la voluntad del Señor, que es agradable, es buena y es perfecta la voluntad de nuestro Padre. En esta noche quiero hablarles de algo muy importante y algo esencial que para todo cristiano y para todo creyente, para todo hijo de Dios, para toda persona que cree en nuestro Señor, en nuestro Dios. Y quiero hablarles de la oración. Y se venía a mi mente, ¿por qué orar? Y hay tantas razones para una persona o para un cristiano. Para alguien que cree en nuestro Dios, hay tantas razones del por qué orar. Mire que el pastor Harrigan tiene un libro que incluso se titula así, ¿por qué debemos orar? No lo he leído, lastimosamente, ¿verdad? Algún día lo voy a leer, pero yo me comprometí de que yo iba a leer otro libro que no fuera la Biblia, aparte de mi trabajo, porque eso sí los tengo que leer, ¿verdad? Hasta que yo terminara de leer la Biblia, entonces por eso no puedo leer. Y pues no he terminado de leer la Biblia, lastimosamente. No completa, he leído y he leído los libros en partes, en resúmenes y eso. Incluso en el discipulado se nos enseña también, y hay varios resúmenes, pero no leerla como agarrarla desde el principio a fin, ¿verdad? No, sino que desordenadamente, a veces uno la lee. Y todos los días, pues gracias a Dios, tenemos la oportunidad de leerla. Pues vamos a entrar a la luz de la palabra en el libro los quiero llevar al libro de Filipenses, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo del 6 al 7. Y mire que es tan importante la oración. Creo que había un dicho que decía nuestro pastor, que decía que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, ¿verdad? Y ya también decía otro que el cristiano que no ayunaba, el diablo se lo desayunaba. Entonces, siempre me recuerdo cuando hablo de esto, de él, porque él siempre nos repetía eso. Y es tan cierto, porque mire que un cristiano que no ora no tiene conexión con Dios. Un cristiano que no habla con Dios, que no tiene comunicación con Dios, prácticamente está apartado del Padre y está desconectado de la presencia de Él. Entonces, por ende, el Espíritu Santo va a estar apartado de Él y nuestro templo y morada va a estar vacía. Pero dice la palabra así en el 4, del 6 en adelante, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire cómo dice la palabra de Dios en Filipenses, dice que todas nuestras peticiones las pongamos delante de Dios. Sabemos que si pedimos con fe, Dios va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón. Y el poder de la oración es tan grande y es tan fuerte la oración para un cristiano, porque es la conexión directa con el Padre. La oración es una conversación directamente con Dios, continuamente con Dios. Mire que en los tiempos de antes
en la luz de la palabra, usted sabía que siempre habría un intermediario entre el pueblo y el Señor. Podíamos ver pues varios intermediarios, podíamos hablar de Moisés, podíamos hablar de muchos siervos de Dios que ellos iban al monte, oraban, hablaban con Dios y después venían al pueblo y le decían al pueblo lo que Dios les había hablado, ¿verdad? No tenían ellos ese privilegio que nosotros ahora en la actualidad tenemos, por medio también del Espíritu Santo, que Él nos guía. Pero como cristianos nosotros a veces ese privilegio que tenemos lo desaprovechamos porque no oramos. Dicen que muchos de los cristianos o pastores o creyentes oran bien poquito porque no nos gusta orar. No nos gusta orar, tal vez sentimos tal vez sueño cuando vamos a orar en la noche, o tal vez por andar, como dice acá, afanosos, por andar en afán, a veces oramos rápido, a veces oramos cuando estamos bañándonos y vamos orando, cuando vamos en el carro, y orar es hablar con Dios. Yo me imagino que usted, cuando habla con una persona, con su mejor amigo, vamos a ponerle así, con su novia, su novio, su esposo, su esposa, usted habla y quiere obtener toda la atención de la persona y quiere estar hablando de frente y que esa persona le escuche y que también le conteste y quiere que esté atento a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, le contamos todo, hablamos de todo y le damos importancia a esa plática porque la persona con la que estamos hablando nos importa. Pues de igual manera, con el Señor nosotros tenemos que darle más importancia a la plática con el Señor porque es nuestro Dios. Entonces, Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y nosotros a veces ponemos a otras personas y hablamos más con otras personas que con el Señor. O sea que oramos menos o no oramos, pero sí platicamos, sí contamos chismes, sí hablamos con el novio, con la novia. Apuesto que ya, bueno, a mi edad, que igual estoy joven, yo ya no me quedo toda la noche hablando por teléfono, pero yo conozco muchachos que se están toda la noche hablando por teléfono. Había un muchacho que yo conocía que se quedaba en videollamada dormido. Entonces yo decía, pucha, ¿cómo? ¿Qué poder? Decía yo. Yo no había llegado a ese nivel, ¿verdad? Pero imagínense qué importancia le dan a la novia que hasta se quedan toda la noche hablando, pero si los pongo a orar toda la noche o los traigo a la vigilia, yo he visto algunos que, no en esta casa, ¿verdad? En otras, que hasta cabeceando ya cuando está, o unos se van a meter al carro a dormir también para hacer un turno ahí. Pero imagínense cómo desestimamos o cómo perdemos el privilegio que Dios nos ha dado de hablar directamente con Él. Imagínense en los tiempos de antes, ¿quién no hubiera querido poder solo, bueno, ni tenemos que hincarnos, imagínense, para hablar con Dios, porque hasta parados podemos, que alguien hubiera tenido ese privilegio que tenemos ahora nosotros, de solo levantar nuestras manos y hasta con nuestra mente o con la boca cerrada podemos hablar con Él. Y más importante, también nos contesta. Porque imagínense, antes tenía que esperar para la respuesta días a veces para que Dios le respondiera una oración a alguien. Y en todas las etapas de la Biblia o de la vida de nosotros vamos a necesitar orar y siempre Dios nos va a dar la respuesta a nuestras oraciones a su tiempo, pero Él nos responde. Mire que la oración nos ayuda también a ser guiados y a buscar dirección, la dirección que necesitamos tanto para nuestras vidas como para tomar decisiones. La oración es tan importante para que usted pueda elegir el camino que tiene que tomar o las decisiones que pueda tomar. Podemos buscar en Dios esa guía. Podemos buscar en la oración cómo vivir o cómo ser guiados para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre, porque Dios lo que quiere
es que nosotros vivamos en bendición. Pero Él lo que quiere es que nosotros nos hagamos amigos de Él y que hablemos con Él, que le contemos todas nuestras necesidades, porque la oración es para muchas cosas. Por eso les ponía el tema, ¿por qué orar? Podemos orar incluso hasta para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud, que Dios nos ayude en esa manera. Y yo me recuerdo, esto es para las personas, por si alguien está pasando por eso, o si alguna persona está viendo, que la oración es tan importante que no solo es para el cristiano, o no solo es para la persona que está bien con Dios. La oración también es para la persona que anda en pecado y que anda mal, que anda apartado del camino de Dios. Porque por medio de la oración podemos llegar al Padre para que Él nos escuche y Él nos libre o nos cambie el pensamiento que tenemos y que nos ayude a cambiar nuestra vida. Les digo esto porque les voy a poner un ejemplo. Yo una vez, cuando no era cristiano, hace muchos años, yo estaba en pecado. No era cristiano, pero sí siempre fui creyente. Yo le pedí a Dios en una oración. Yo me recuerdo que estaba en el carro, que Dios cambiara mi vida. Yo le dije, Dios, si hay algo para mí en ti, dame una señal, cambia mi vida y aparta todo, quítame todo lo que me tienes que quitar. Pero dame una señal, porque yo siento que no me lleno, nada me llena. Nada en mi vida se llena. Pues. Puedo tener la comida que quiera, puedo tener esto, lo otro, pero no me llenaba. Yo sentía un vacío. Entonces yo le dije, Señor, y Dios escuchó mi oración, aún estando yo en pecado, aún estando yo apartado de Él. Pero lo importante es que yo creía. Entonces esas personas que están pasando tienen que creer que Dios puede hacer un cambio en sus vidas y Dios lo va a hacer. Dios los va a sacar de donde están o les va a quitar ese vacío y Él lo va a llenar con su amor, lo va a llenar con su fidelidad, con su misericordia, lo va a llenar con tantas cosas o cualidades que hay en el Señor, que usted no se va a volver a sentir vacío. Entonces Dios, para hacerle corto el cuento, Dios me dio la señal, Dios llenó mi vida y pues gracias a Él y para la gloria de Él, ahora estoy aquí. Pero lo que les quiero dar ejemplo es que la oración no solo es para el justo, sino también para el pecador. Porque por medio de la oración nos podemos acercar al Padre, nos podemos acercar a Dios. La oración es muy importante. Dios escucha nuestras oraciones y da respuesta a nuestras vidas. No solo es un acto de que nosotros solo pedimos, sino que también Él nos escucha y responde nuestras oraciones. Entonces es tan importante la oración para todo cristiano y para toda persona que cree en Dios, que cree que hay una esperanza. Porque a veces en la vida, en lo secular o en la vida, en la sociedad, a veces ya no tenemos esperanza, hemos perdido las esperanzas. Y la oración nos viene a dar fortaleza, la oración nos viene a dar ese consuelo que nosotros necesitamos también, nos brinda fortaleza en momentos difíciles, en momentos que usted está pasando una crisis, tal vez es una crisis financiera, tal vez es una crisis laboral, tal vez es una pérdida de algún familiar, tal vez es alguna enfermedad. Entonces Dios, por medio de la oración, trae fortaleza y consuelo a esas familias o a esas personas que necesitan de Dios, que necesitan esa palabra. Y Dios nos habla por medio de muchas maneras. Nos puede hablar directamente con su voz audible, nos puede hablar por medio de un siervo de Dios, por medio de una autoridad, nos puede hablar hoy por medio de la palabra. Tal vez hoy para algunos de ustedes Dios está hablando a mi vida hoy y le doy gloria a Dios porque la palabra es la voz viva de Él. Entonces es tan importante la oración
para todo cristiano, para toda persona. Yo digo que la oración va de la mano de la fe, porque usted tiene, cuando ore, ore con fe, creyendo que lo que está pidiendo va a suceder y creyendo que Dios está escuchando su oración y que usted está hablando con Él directamente, porque tenemos el poder de la oración es tan grande que, bueno, con la oración usted puede hacer cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos manda a orar sin cesar, dice. Hacen una broma ahí que dicen orar sin César. Mi esposa pasa haciendo la broma porque ella tiene un primo que se llama César, pero en primera de Tesalonicenses, ahí nos habla que tenemos que orar sin parar, orar sin cesar, orar perseveradamente. Nosotros tendríamos que pasar orando todos los días, orando en la mañana, orando en la tarde, orando en la noche, orando por nuestros alimentos, orando por las cosas buenas que nos da Dios, orando por nuestro trabajo, orando porque llegamos bien a nuestro destino. Hay tantas razones por las que usted puede estar orando y estar agradecido con Dios, que yo digo que una persona que no ora es porque no ha conocido al Señor, es porque no ha conocido verdaderamente a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios o usted se mete a las cosas de Dios, usted va a querer pasar conectado con el Padre, usted va a querer estar siempre en la presencia del Señor, usted va a querer estar hablando con Él. Y otra cosa, también la oración nos sirve para interceder. Podemos interceder por otras personas cuando oramos. Es tan importante. Mire, el mayor ejemplo que nos deja la Biblia de la oración es Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Se iba a orar. Yo creo que pasaba casi todo el tiempo orando. Se iba allá lejos, oraba. A veces los discípulos después se preocupaban, a mí, porque andaba mucho tiempo orando y se le habrá pasado algo. Se iba, oraba. ¿Usted cree que cuando Jesús estuvo en el desierto, que andaba en ayuno, qué andaba haciendo? Orando. Estaba orando. Pero nosotros, como en la actualidad nos cuesta orar, y tenemos ese gran privilegio que nos ha dejado el Señor, que es una conexión directa con el Padre. Tenemos una conexión, un diálogo profundo, y ese diálogo nos ayuda a fortalecer nuestra fe y acercarnos más al Padre, acercarnos más a Él, porque por medio de la oración, pues nuestra vida espiritual va a ir creciendo, nuestra fe va a ir creciendo, nuestras peticiones van a ser contestadas. ¿Y qué va a pasar? Nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida ya no va a ser igual. Y vamos a leer el libro de Mateo, creo que es en el 6, 7, solo es un pequeño... que eso es muy importante. Mire que antes, recuerda que antes la gente oraba, pero mire lo que dice acá. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y me dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire qué importante, Dios conoce nuestras necesidades y sabe que en el pueblo de Dios, Él sabe que nosotros tenemos necesidades. O sea que antes que nosotros vayamos a pedirle algo al Señor, Él ya sabe que nosotros necesitamos algo. Entonces, no con vanas repeticiones, o sea, no hacer nuestra oración solo por salir del paso y
decirlo así, sin un sentimiento, sin un sentido de gratitud, de amor, de fe, hacerlo sin eso, porque nuestra oración no va a ser escuchada. Yo ponía un ejemplo que, imagínense que Dios nos dejó un ejemplo de cómo orar, y el ejemplo pues es muy bueno, que está es el Padre Nuestro, pero, y el Padre Nuestro uno puede empezar toda oración con el Padre Nuestro, pero no se va a quedar ahí, tiene que profundizar, y tiene que su oración pues ser una oración con sinceridad, pero hay personas que solo repiten el Padre Nuestro, y esa es la oración, o sea, todos los días solo repiten el Padre Nuestro. Y ese ejemplo también lo podemos ver no me gusta hablar de religiones tampoco, pero en la Iglesia Católica. Ellos hacen muchas repeticiones, pero sin sentimiento. Ellos repiten oraciones, pero sin sentimiento. Entonces, Dios lo que quiere es que cuando oremos, lo hagamos, que sea una oración con sinceridad, una oración con fe, con perseverancia, con gratitud, que estemos agradecidos en nuestro corazón. Asimismo, en la oración, que también podemos confesar nuestras cosas, porque por medio de la oración también pedimos perdón. Entonces, que puede ser una oración que nosotros confesemos. Una oración también puede ser con una oración de súplica, una oración por interceder por alguien, o también una oración para examinar nosotros mismos en qué áreas estamos mal, o para entregar nuestras vidas a Cristo. Entonces hay tantas razones por las que nosotros podemos orar, que el cristiano debería de vivir una vida de oración. Nosotros como cristianos deberíamos de vivir una vida de oración, porque Dios quiere estar en contacto diario con nosotros. Él quiere que nosotros hablemos todos los días con Él. Quiere que le digamos, así como les ponía el ejemplo, cuando hablan con su novia, que le digamos: ¿cómo estás? ¿Que tenés hambre? ¿Necesitas algo? Así, de la misma manera, Dios quiere que nosotros le contemos todo lo que nosotros sentimos, lo que hacemos, es una oración sincera, una oración que salga del corazón de un cristiano. Y voy a leer el libro de Jeremías en el capítulo 33:3. Mire que dice la oración. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por medio de la oración, incluso Dios nos puede mostrar cosas nuevas. O sea que por medio de la oración incluso nos puede revelar cosas que aún no hemos visto. Puede traer revelación a nuestras vidas de cosas que incluso no han acontecido, o cosas que nosotros no sabemos. Sabemos que muchas personas que están metidas bien en las cosas de Dios reciben revelación de parte del Padre diario. Nuestra pastora incluso, una mujer de oración, ella recibe revelación de Dios. Ella es guiada por medio del Señor. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la oración. ¿Usted cree que si la pastora no orara, ella recibiría revelación o sería guiada, o Dios le diría cómo guiar a su pueblo? No, porque si no oraría, no recibiría eso, no escucharía la voz de Dios. Pero ella escucha la voz de Dios. Entonces, por eso es que hemos sido bendecidos también, porque es muy importante que la persona en autoridad sea una persona de oración, y asimismo también su consejo. El consejo tiene que orar también por ella. También el grupo de intercesión tiene que ser oradores, orar sin cesar. O sea que hay tantas cosas
Y ponía ese tema de por qué debemos orar, porque si bueno, puedo predicar toda la noche tal vez y podríamos buscar tantas razones y no terminaríamos de tantas razones que hay del por qué tenemos que orar. Creo que es tan importante que nosotros como cristianos, ahora en la actualidad que estamos, hagamos uso de ese privilegio que Dios nos ha dado, de podernos comunicar directamente con Él y tener el diálogo directo. No como antes, o no como lo hacen a veces Vaya, fíjense que hay un ejemplo que incluso se practica todavía en la iglesia católica, que uno cuando va a pedir perdón, uno tiene que ir a confesarse y tiene que ir allá donde el padre. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, mis padres eran católicos y nos llevaban allá a confesarnos y teníamos que ir allá donde el padre a contarle todo al padre y que el padre viniera y intercediera por nosotros y él hablara con Dios para que nos perdonara. Imagínense qué cadena. O sea, y ahora no necesitamos a nadie, no necesitamos ir a donde una persona para que él venga y hable con el Señor y el Señor venga y espera respuesta. Tenemos ese privilegio de estar conectados directamente con el Señor. O sea que tenemos línea directa, o sea que no tenemos pretexto nosotros para decir Dios no me escucha o Dios no me habla. Si Dios no le habla o no lo escucha es porque usted no lo busca. Hace poco una persona, un conocido, me dice, no, que Dios se ha olvidado de mí, que Dios me ha dejado. Dios no se olvida de nadie. Dios no nos deja. Los que nos olvidamos somos nosotros por la mala manera de vivir, porque no lo buscamos. ¿Usted cree que si usted busca al Señor, lo va a dejar solo o no le va a responder? No ha habido una persona o no ha habido alguien que pueda decir eso, porque Dios no nos deja solos. Dios es fiel y su esencia es ser fiel. Entonces, si uno lo busca, lo va a hallar. Y si uno le pide, Él, así como dice acá, en la palabra, pide y se nos dará. Pero tenemos que saber pedir también. Pero hay algo muy importante también, que tenemos que buscarlo y cambiar nuestra manera de vivir. Porque si nosotros queremos resultados positivos, tenemos que dejar de hacer las cosas negativas. Pero si queremos seguir viendo los mismos resultados, sigamos haciendo lo mismo. Usted no puede esperar resultados diferentes si usted sigue actuando de la misma manera y viviendo de la misma manera. Usted para ver un cambio, tiene que usted también hacer un cambio. O sea, no puede, incluso en la ciencia no tiene lógica eso, que por hacer algo malo va a recibir algo bueno. Entonces, es lo mismo, lo que sembramos también cosechamos. Entonces, los invito como siervos de Dios que busquemos a Dios en espíritu y en verdad, que hagamos de nuestra vida una vida de oración, de nuestra vida que estemos en todo tiempo orando. No es que usted no va a trabajar, ¿verdad? No piensa que no piense tampoco pero en cada momento que usted puede agarrar 5 minutos para orar un tiempo, en el trabajo, ya cuando llega a su casa, ora el tiempo que usted disponga, puede orar 30, una hora, lo que usted desee. En la mañana puede orar otro tiempo, pero en cada momento le puede dar al Señor 5 minutos de su tiempo para orar. Y al final del día va a haber orado bastante o va a haber estado en comunión prácticamente todo el día. Así como ahora que uno tiene los mensajitos acá. Mire, uno va al mensajito ahí y en la mañana ya le pone un mensajito. Cae. Hola, ¿cómo estás? Ya después al mediodía ya comiste. Después en la tarde ya saliste del trabajo. Después en la noche ya cenaste. O sea, así. Entonces con el Señor, bueno, voy a orar 5 minutos. Voy a orar otros 5.
Igual que con el WhatsApp. Así, estar en conexión. ¿Cómo para el celular si tiene tiempo o para estar metido en TikTok? Bien que el TikTok es del diablo. Porque es TikTok. Yo tengo TikTok, pero es del diablo. Pero ya lo voy a borrar. Porque eso le quita tiempo a uno. Mire que usted, eso, uno puede estar ahí y subiendo, mire. Y ahí cuando menos se acuerda ya invirtió más de 30 minutos en el TikTok. Pero cuando uno va a orar, le agarra un sueño. Y es que es el mismo enemigo que a uno lo tiene engañado. Entonces usted tiene que decir, mire, todo espíritu de estupor, toda que me quiera quitar la comunión con Dios o que me quiera dar sueño, todo espíritu de sueño, fuera. Ir a lavarse la cara y... Sí, por eso bórrenlo ahorita. Le voy a dar 2 minutos para que lo borren. No, sí, es bueno. Mire, las redes sociales no todas son malas. Las redes sociales, yo tengo redes sociales y yo sigo a mucha gente en TikTok que son pastores. Ahí está Dante, está Harrigan, está Cash Luna y hay mensajes buenos. Pero uno tiene que ver los mensajes que uno le edifiquen, pues. Porque si usted se pone a ver, ese TikTok, bueno, tantas cosas que aparecen ahí que uno se asusta. Pero así como le damos tiempo a las redes sociales, podemos darle en nuestro diario vivir tiempo a la oración, tiempo a lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que hagamos su voluntad y qué mejor manera de hacerlo orando sin cesar. Y vamos a leer un último versículo, un último capítulo, perdón, en el libro de Primera de Juan. No estamos, Primera de Juan, en el 5, en el 5:15, lo que le decía de las peticiones de la oración. Dice así en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, mire qué importante que si sabemos que Él nos oye, o sea, ahí va no tanto la oración, sino que va agarrada de fe. Porque para que usted tenga la certeza que Dios lo está escuchando es porque usted tiene fe. O sea, si sabemos que Dios nos oye, ¿qué va a hacer? Él va a hacer lo que usted le pida. O sea que somos sus hijos, somos herederos y coherederos del reino de los cielos. O sea que nosotros ya tenemos ganada la victoria. O sea que nosotros nacimos en victoria. O sea que desde que somos constituidos hijos de Dios y creemos en el Padre y buscamos su reino y su justicia, lo tenemos todo. Si usted vive mal o vive en calamidad o vive enfermo, es porque usted quiere. Porque Dios nos dio todas las herramientas y todas las armas para vivir en bendición. Dios habló a nuestras vidas por medio de su palabra. Y Dios nos ha dado todas las herramientas y nos ha dado algo muy poderoso que es la oración. O sea que si tenemos el privilegio de hablar con Él, tenemos ganado todo. En esta tierra, en este mundo, ya ganamos. Desde el momento de que somos constituidos hijos de Dios, ya ganamos en esta vida. O sea que usted no se sienta un perdedor, usted no se sienta menos que nadie porque usted es un hijo de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Buscar primeramente el reino de Él y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es buscar su reino? Estar conectado con el Padre, estar en la presencia de Dios, estar orando y estar ahí perseverando día con día. Que si usted no logró algo hoy, pues siga perseverando que mañana tal vez lo logre. Y si Dios no le ha dado lo que le estaba pidiendo hoy, pues siga, porque tal vez mañana Dios se lo quiera dar. Dios escucha sus oraciones. Si usted tiene fe, Dios va a conceder las peticiones de su corazón. Solo es que le pidamos con fe y que nosotros nos metamos
en oración constante, intercediendo en ayuno y oración. Porque nosotros, Dios nos creó para que viviéramos en victoria y viviéramos en bendición, porque somos creados a su imagen y semejanza. O sea que nosotros, Dios no creó perdedores. Dios no creó gente para que viva enferma. Incluso la misma palabra dice que Dios creó al ser humano sano. No para que vivamos en enfermedades, no para que vivamos en calamidades, no para que vivamos sufriendo. Pero está en nosotros tomar esas bendiciones y hacer la voluntad de Él para que Él pueda conceder todas las peticiones de nuestro corazón. Claro que lo va a hacer conforme a su voluntad y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, porque tenemos que ser buenos administradores también de lo que Dios nos vaya a dar, porque Dios no quiere que si le estamos pidiendo en oración que nos dé $1.000.000, ¿qué tal que con ese $1.000.000 después vamos a ir a humillar a la gente afuera y nos vamos a ir de la iglesia? Y vamos a ir allá a gastarlo y después nos vamos a quedar sin nada y nos vamos a perder y se va a perder nuestra alma. Entonces Dios no quiere que seamos malos administradores también. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, pero Él conoce nuestro corazón. Y si Él sabe que por darnos algo nos va a perder, mejor no nos da lo que le estamos pidiendo. Mejor dice, no, mejor voy a trabajar ahorita en el carácter de esta persona, y cuando él ya tenga el carácter y tenga sus sentimientos bien definidos, yo le voy a dar lo que él me está pidiendo. Por eso hay algunas oraciones que ustedes creen que no son escuchadas, y Dios ya las escuchó. Desde el momento que usted lo pensó, Él ya sabe lo que usted quiere o lo que usted necesita, pero Dios primeramente va a ver su corazón. Si eso lo va a alejar de Él, Dios no le va a dar eso. Entonces por eso había Salomón, ¿qué le pedía al Señor? Salomón no le pedía cosas materiales, ¿qué le pedía? Sabiduría. Entonces pidámosle, porque siendo sabios vamos a ver, vamos a escoger el mejor camino. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces, siendo sabios, vamos a elegir siempre las mejores decisiones. ¿Y la mejor decisión cuál es? Dios. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Nuestro Padre Celestial. Y ese es el camino que les invito hoy a seguir, para que estemos siempre orando sin cesar. Vamos a ponernos de pie. Para que hoy no nos lo vamos a despachar tan tarde. Cierre sus ojos y levante sus manos, y en oración, una oración sincera, dígale al Señor, o dele gracias por lo que Él ha hecho por usted. Dele gracias por su fidelidad, por su amor, por las cosas maravillosas que Él ha hecho en su vida. Si usted está pidiendo un milagro, si usted está pidiendo algo, pídalo con fe, pero dígale que si hay algo que usted tiene que cambiar en su vida, una actitud, o si Él tiene que formar su carácter primero para que usted pueda recibir eso que está pidiendo, o ese milagro, que Él trabaje en su vida. Así como el alfarero trabaja en una vasija, así el Señor nos va moldeando día con día. Él nos moldea poco a poco hasta que lleguemos a ser perfectos. No es de la noche a la mañana que uno se va a transformar, pero día con día uno va dejando algo malo y adquiriendo algo bueno para su vida. Entonces, pídale al Señor con esa actitud de gratitud, de adoración, con fe, con gozo, con esperanza en Él. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias,
Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Padre Santo, que sabemos que jamás regresa vacía, Padre Santo. Que esa semilla, Padre Santo, se quede en nuestros corazones y la pongamos por obra, Padre Santo. Que podamos poner en práctica todo lo que escuchamos que venga de ti, Padre Santo. Que esa palabra, Padre bendito de la gloria, dé fruto en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a orar más, Padre Santo, a estar conectados, Padre Santo, con tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando día con día en nuestras vidas y que seas tú, Padre Santo, guiándonos por el camino correcto, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y te seguimos a ti, Padre Santo. Esta noche y siempre elegimos tu camino, porque tú, Padre Santo, eres todo lo que queremos, Padre bendito de la gloria. Contigo todo lo podemos y sin ti no somos nada, Padre Santo. En este mundo ya ganamos, Padre Santo, porque te tenemos a ti, Padre Santo. Te damos gracias, Padre bendito de la gloria, por tu palabra, y te damos gracias por las bendiciones que nos das, Padre bendito de la gloria. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te pedimos, si hay alguna necesidad en medio de tu pueblo, Padre Santo, que seas tú, Padre bendito de la gloria, desatando, Padre Santo, esa bendición, Padre Santo. Si hay algún milagro, Padre Santo, que uno de tus siervos está pidiendo, Padre Santo, que seas tú, Padre bendito de la gloria, tomando el control, Padre Santo, y haciendo ese milagro en su vida. Es un milagro, Padre Santo. Si te están pidiendo por sanidad, Padre Santo, si están pidiendo un milagro en sus finanzas, Padre Santo, en sus trabajos, Padre Santo, si están pidiendo un milagro por su familiar, Padre Santo, para que venga, Padre Santo, a tus pies, te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Padre bendito de la gloria, concediendo las peticiones de su corazón, Padre bendito de la gloria. Te damos gracias y te pedimos, Padre bendito de la gloria, en esta hora, que rompas toda cadena, Padre Santo, todo lo que está estorbando en nuestras vidas. Quítalo, Padre Santo, rómpelo, Padre Santo. Toda maldición generacional, Padre Santo, es quebrantada en esta hora, Padre bendito de la gloria, porque queremos ser, Padre Santo, unos siervos ejemplares y no queremos tener nada que nos estorbe para llegar, Padre Santo, a donde tú has prometido, Padre Santo, a donde tú nos has visto, Padre Santo, porque somos unas personas de altar, Padre Santo, y queremos hacer tu voluntad. Queremos, Padre Santo, llegar a lo más alto del ministerio, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, tomando el control de nuestras vidas. Y hoy atendemos tu llamado, Padre Santo. Si tú nos llamaste, Padre Santo, aquí estamos, Padre Santo, con un corazón, Padre Santo, abierto, Padre Santo, para hacer tu voluntad, Padre Santo. Te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho. Te amamos y te bendecimos, Padre. Así es. Siga adorándole. Sigue en esa misma actitud de adoración, Padre Santo. Oh, sí, Padre Santo. Padre Santo, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Te amamos, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Aleluya. Sí, Padre Santo. Gracias por tu fidelidad. Todo pasará, pero tu palabra no pasará, Padre Santo. Oh, sí, Padre Santo. Dígaselo. Dígale cuánto lo necesita. Te amamos, Padre Santo.